Bien, y un tema relacionado con páncreas como es el ampuloma. Ya, en realidad, cuando hablamos de ampuloma tenemos que hablar del síndrome periampular, porque en realidad hay cuatro entidades, básicamente cuatro entidades, que se van a comportar de la misma manera, ¿no? Van a dar un cuadro clínico y una sintomatología parecida, ¿no? Dentro de ellos tenemos el ampuloma en sí, que es un tumor de la ampolla de Vater, los tumores de la cabeza de páncreas, ¿no? Las neoplasias de la porción distal del colédoco y los tumores del duodeno, ¿no? En la zona cercana a la ampolla de Vater. Cualquiera de ellos va a producir un cuadro clínico conocido como síndrome periampular. Entonces, ¿qué es el ampuloma? Para tener el ampuloma como referencia de lo que es el síndrome periampular. Es un tumor maligno localizado a nivel de la papila de Vater, ¿no? Ampolla de Vater, como quieran llamar. Como es una neoplasia, como toda neoplasia generalmente es de crecimiento lento, ¿no? Progresivo, ¿no? Que va a dar lugar a un cuadro obstructivo de esta zona. En este caso estaría comprometiendo el drenaje de la bilis y por lo tanto el paciente va a presentar cuadros de ictericia, ¿no es cierto? Pero no es la ictericia que hemos visto en la coledocolitis, sino en el cual el paciente presenta el cálculo del colédoco, presenta un dolor súbito y bruscamente presenta la ictericia. En este caso no, la ictericia va siendo progresiva, ¿no? No se suele acompañar de dolor abdominal, por eso es que el paciente generalmente viene ya en cuadros avanzados, ¿no? Donde muchas veces ya no hay nada que ofrecer. Es una causa de ictericia obstructiva que suele ser intermitente, ¿no? ¿Por qué intermitente? Porque estos tumores a nivel de la ampolla crecen tanto, producen la obstrucción, ¿no? Y por lo tanto la ictericia, pero llega un momento que se necrosan, crecen tanto que se necrosan y nuevamente se abre y queda permeable al flujo de bilis, de tal manera que la ictericia baja. ¿Ya? Entonces es una característica del ampuloma, ¿no? La ictericia así fluctuante. ¿Ya? Otra característica es que esta misma necrosis, ¿no? Va a producir un sangrado de este nivel. Entonces muchas veces el paciente va a referir cuadros de melena, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces esas son las características del ampuloma. ¿Ya? El diagnóstico básicamente se hace por una colangiopancreatografía retrógrada, ¿no? Que no va a determinar, la endoscopía nos va a determinar ya la presencia de la tumoración y no va a poder, o tiene la ventaja de poder tomar biopsias a ese nivel, ¿no? Y determinar el tipo histológico de la lesión. Como les decía, puede ser un ampuloma, puede ser un tumor del colédoco distal o un tumor a nivel de la cabeza de páncreas. Entonces lo que vamos a ver en la colangiopancreatografía es esta imagen, ¿no? Dilatación de la vía biliar, una dilatación marcada, pues como decíamos, el estrechamiento es progresivo, ¿no? Pero además va a haber una dilatación de la vesícula, ¿ya? Generalmente una distensión marcada de la vesícula, lo que se conoce como signo de Courvoisier-Terrier, ¿no es cierto? Una dilatación progresiva de la vesícula. ¿Ya? Entonces, la ventaja de la colangiopancreatografía es que va a permitirnos ver la dilatación y nos va a permitir tomar la biopsia y determinar el grado histológico, el tipo histológico de la lesión. ¿Y cuál es el tratamiento para este tipo de neoplasias? Lo que ya habíamos mencionado, la operación de Whipple, ¿no? ¿Qué es la operación de Whipple? Es la pancreato-duodenectomía cefálica, o sea, sacamos la parte de la cabeza del páncreas y el duodeno. Pero además, como les decía hace un rato, no solamente es páncreas y duodeno, sino también es vía biliar. De tal manera que acá en rojo ven ustedes resaltado todo el segmento que nosotros tenemos que resecar. Cabeza de páncreas, duodeno, la parte distal del estómago, aunque ahora ya se preconiza hacer una duodenectomía con preservación del píloro, o sea, se deja el píloro, ya no se saca el antro como se hacía antes, ¿no? Y se reseca también toda la vía biliar a nivel del hepático común, de tal manera que vamos a resecar la vesícula y todo el colédoco junto con la cabeza del páncreas y el duodeno, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces vamos a tener que hacer una reconstrucción acá de todo el tracto digestivo. ¿Por qué? Vamos a tener que ver
este conducto hepático a dónde va a drenar, a dónde va a pasar la bilis. El estómago, ¿no? La parte distal del estómago, hacia dónde va a drenar. Y el páncreas, a su vez, ¿no? El conducto pancreático va a quedar flotando. Entonces, tenemos que hacer una reconstrucción como se esquematiza en esta figura, ¿no? Vean, llevamos el asa de yeyuno, que se va a unir al estómago, se va a unir a la vía biliar y por último al páncreas remanente, ¿no es cierto? Lógicamente con esta manera de reconstrucción se altera toda la fisiología normal, ¿no es cierto? Porque vean, acá está jugo pancreático, se junta con la bilis y recién acá se va a juntar con los alimentos. Va a haber un reflujo tanto de bilis como de jugo pancreático hacia el estómago, de tal manera que se va a producir una gastritis generalmente alcalina, ¿no? O biliar, dependiendo de la predominancia del jugo de la bilis a este nivel, ¿no? Entonces no va a ser lo fisiológico que uno deseara, pero es un procedimiento en la mayoría de los casos paliativo, ¿no? Para poder darle una buena calidad de vida al paciente. Y sobre todo que con este procedimiento se conserva la función exocrina pancreática, ¿no? Y el paciente no va a desarrollar los cuadros de diabetes que a veces, no es que a veces, ¿no? Sino que se ven cuando uno reseca todo el páncreas. Vean acá, esta es la maniobra de Kocher que habíamos mencionado. Hemos levantado todo el duodeno y el páncreas por un tumor acá, en este caso un tumor de la cabeza de páncreas, pero igual vamos a tener que resecar la vía biliar, duodeno y páncreas. Acá es el espécimen resecado, vean la vesícula biliar, el conducto hepático, el segmento hepático común, el colédoco, todo lo que es la cabeza de páncreas, la parte distal del estómago y el duodeno, ¿no? Todo esto sale afuera y ya nos queda solamente el tejido para la reconstrucción. Acá hay una reconstrucción para ver la anastomosis pancreato-yeyunal, es uno de los tipos. En realidad, como les decía, hay muchas formas de hacer la reconstrucción, ¿no? Cada una tiene sus pros y sus contras. La idea es que cualquiera de ellas debe tratar de dar un mecanismo lo más fisiológico posible para atenuar la morbilidad del paciente, ¿no? Esta es una pregunta común, ¿no? Enfermo con ictericia progresiva indolora, dice, bilirrubina de 8 miligramos por decilitro, se diagnostica masa periampular. Vean acá que no dicen ampuloma, no dicen tumor de cabeza de páncreas, no, masa periampular, o sea, está señalando un síndrome periampular, como le decía, puede ser cualquiera de las entidades que hemos mencionado. Y con punción por aguja fina sale positivo para células malignas. El estudio de extensión es negativo. ¿Cuál debe ser la opción terapéutica más aconsejable de las siguientes? Bueno, creo que la respuesta es clara, ¿no? Pero acá hay dos cosas importantes, ¿no? Uno, que ya se ha hecho el diagnóstico con aguja fina, o sea, tenemos la seguridad que es un proceso neoplásico, y lo otro, que se ha hecho un estudio de extensión que es negativo. ¿Qué significa esto? Que hemos descartado que haya metástasis, ¿no es cierto? O sea, que es un tumor que yo lo puedo resecar. No todo tumor es resecable, ¿ya? Pero en este caso nos está diciendo que el estudio de extensión es negativo, o sea, yo puedo resecar el tumor. Entonces, ¿cuál es la medida terapéutica más aconsejable? Hacer un drenaje externo, nutrición parenteral y continuar el estudio. Definitivamente ya no tengo que hacer ningún otro estudio adicional, ¿no es cierto? Prótesis expansora transtumoral. Esto es un tratamiento paliativo. Si tengo un paciente en el cual me dice que no hay metástasis, el estudio de extensión es negativo, ese paciente puede ser sometido a cirugía con grandes posibilidades de curación incluso, ¿no? Entonces no tengo por qué darle un procedimiento paliativo en este caso. Duodeno-pancreatectomía total. Estaría sacando todo el páncreas, ¿no es cierto? Condenando a este paciente a una diabetes. Duodeno-pancreatectomía cefálica. Es la operación de Whipple, ¿no es cierto? Y derivación biliodigestiva. Las demás, excepto la duodeno-pancreatectomía total es cefálica, ¿no? La total, que es más radical, y la cefálica, que es conservadora. Las demás son, digamos, paliativos, ¿no? Que no ameritan en el caso del paciente que están presentando, ¿no? En pacientes que tienen un tumor de más de 4 centímetros, que ha infiltrado los vasos, ¿no? La arteria mesentérica superior, la vena cava, la vena porta, en esos pacientes ya no me voy a poner yo a resecar el tumor. En esos casos sí le voy a ofrecer un procedimiento paliativo. ¿Y cuál sería el procedimiento paliativo? Es hacer el drenaje de la vía biliar, ¿no es cierto?
porque la ictericia y el prurito que ocasiona la ictericia es lo que más mortifica al paciente, ¿no? Y aparte de eso, si está con un cuadro ictérico por una obstrucción de la vía biliar, lo más probable es que ese paciente desarrolle una obstrucción de vía biliar con ictericia, colangitis, ¿no? Entonces, para evitar esos riesgos de que el paciente me haga una colangitis, ¿no? Yo le hago una derivación bilodigestiva y con eso la bilis va a pasar a la vía digestiva y estamos previniendo eso, ¿no? Pero esto, como les digo, son solamente tratamientos paliativos en aquellos pacientes en los cuales yo no le puedo ofrecer una resección del tumor, ¿no es cierto? Y acá, en este caso, se estaba hablando de que no hay extensión y por lo tanto yo puedo resecar el tumor, le puedo ofrecer algo mejor, ¿no? Resecar toda la zona del tumor, incluida cabeza de páncreas, duodeno y vía biliar. ¿Está claro? Una característica, una diferenciación del ampuloma en relación a las otras causas de síndrome periampular es de que generalmente el ampuloma da sintomatología más precozmente en relación a los otros. Un tumor de la cabeza de páncreas generalmente da síntomas ya cuando el tumor es demasiado grande y prácticamente no hay posibilidad de cirugía. En cambio, en el ampuloma, como comprime la vía, la ampolla de váter, se necrosa, produce la ictericia cae, se necrosa, produce sangrado, generalmente da síntomas relativamente precoces en relación a los otros tipos de tumor, ¿no? Por ejemplo, una neoplasia de la vía biliar del colédoco distal ya da síntomas cuando ya está totalmente avanzado, igual el tumor de la neoplasia de cabeza de páncreas. Entonces esa es la ventaja, entre comillas, del ampuloma, ¿no? Que muchas veces puede ser o tiene más posibilidad de tener un manejo quirúrgico que puede ser curativo.